¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del Aire Libre TV? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de estas entrevistas. Esta es muy particular, ¿ah? Porque este es un espacio para educar a la gente, para que se atreva a moverse, a hacer deporte. No deporte necesariamente de alto rendimiento, sino que actividad física, ejercicio físico y, ¿por qué no, también sí, llegar a un deporte más exigente? Bueno, ya hicimos una primera batita la otra vez, esta va a ser la segunda de muchas. Y estamos con el kinesiólogo Francisco Páez Baeza, kinesiólogo deportivo de la Clínica Astra, docente de pregrado de la Universidad Diego Portales y de postítulo en el Diploma de Ciencias de la Actividad Física de Universidad de Chile. Yo lo presento, pero ustedes ya lo conocen y está ahí en pantalla. ¿Cómo está, Pancho? Hola Luis Felipe, bien y tú, muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar acá. Sí, pues no, yo feliz porque, como decía, esto es no solo hablar de deporte, sino que educar a la gente, y eso es lo que más se necesita, yo creo, hoy en día. Sobre todo después de la pandemia, como lo hablábamos la otra vez, que todos nos pusimos medio flojitos. Sí, pues a todos nos tocó de alguna manera. Es verdad. Ya, mira, el tema que te propongo hoy pero directamente con con tus capacidades. Es ¿cuándo necesito consultar a un kinesiólogo? Te voy preguntando, pero ¿cuándo lo necesito? En temas legales, ¿cuándo debo acudir a un kinesiólogo? Y después, post kinesiólogo, ¿qué tengo que hacer? Sí, eh, bueno, generalmente las personas se acuerdan del kinesiólogo, quienes han tenido quizás acceso a algún kinesiólogo alguna vez o saben a lo que a lo que nos enfocamos nosotros en nuestras distintas áreas de desempeño. Nos acordamos del kinesiólogo cuando algo nos duele, cuando tenemos alguna lesión, eh, cuando nos operan y nos dicen, oye, tenéis que ir a rehabilitación. Mm, Eh, los kinesiólogos en Chile, de acuerdo al decreto 1058, eh, podemos ejercer esta profesión ya desde el año 1958. ok. Y nosotros, acá en Chile por lo menos, eh, dependemos netamente de la derivación de un médico para poder ejercer nuestra profesión. O sea, para que una persona pueda llegar a nosotros, primero tiene que pasar por un médico que haga una evaluación, que quizás solicite algunos exámenes de rigor o exámenes complementarios, de acuerdo a lo que el médico estime conveniente. Y una vez que el médico ya haya establecido un diagnóstico, eh, le dice al usuario, mira, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es esto, así que quizás, no sé, te voy a dar alguna prescripción de algún fármaco, vas a tomar esto por tantos días, pero además vas a ir al kinesiólogo porque lo que tú tienes necesita de reeducación o que te hagan algún ejercicio o que te enseñen a hacer esto, qué sé yo. Y ahí es cuando la persona recién llega al kinesiólogo, Mm, ¿ya? Dependiente del área de la que estemos hablando o especialidad médica. ya. Eh, ¿Alguien puede pedirle digamos, sugerir al médico que me mande al kinesiólogo? Y sabe que me duele mucho la pierna, no necesito ejercicio. ¿Yo por sugerirle al médico que me envíe hacia ustedes? Sí, claro. O sea, si tú tienes conocimiento de tu condición, si es que a lo mejor tú ya tienes experiencia en esto y tú vas al médico, obviamente para tener una evaluación médica, quizás para confirmar o descartar alguna otra cosa, eh, entendiendo, ¿cierto?, al usuario como ente activo de este círculo, ¿cierto? No como el ente pasivo que va como para que le digan, oye, tú tenías esto y con la pastillita ya estamos al otro lado, sino que como ente activo, ¿cierto? O sea, yo me hago cargo de mi salud, yo voy al médico porque me interesa ver qué pasa. Doctor, existe la posibilidad de que a lo mejor con el kinesiólogo me vaya bien. O sea, tú se lo puedes consultar, lo puedes sugerir, sin embargo es el médico quien lo define. Ok, ok. Eh, ¿cómo, cómo funciona acá en Chile en relación a otros países esto de la kinesiología, Pancho? En otros países, como Nueva Zelanda, por ejemplo, los kinesiólogos o physical therapists son profesionales de primera consulta, ¿ya? O sea, no necesitan necesariamente pasar por un médico para llegar a un kine, a un ¿Y eso es lo que fisio. tú crees que está bien?
¿Tú compartes esa línea o la de acá? Yo creo, y bien alineado con las propuestas del colegio, que ya son propuestas que vienen formalmente desde el año 2016, eh, que existe una alta cantidad de profesionales en nuestra área, en nuestro gremio, que están perfectamente capacitados para ser profesionales de primera consulta, Mm, muchos de ellos especialistas, ok. y especialistas en distintas áreas. Sin embargo, la realidad, y eso es algo que está registrado en la literatura, es que en países como Australia, Nueva Zelanda, cuando el kinesiólogo pasó a ser profesional de primera consulta, aumentaron las derivaciones al médico. Mm, Entonces, no es que siendo el kine un ente de primera consulta, un profesional al que puedo llegar y consultar cualquier cosa, es que el paciente se quede ahí y haga su tratamiento de manera única ahí. O sea, nosotros entendemos como kinesiólogos que somos parte de un equipo y es un equipo multidisciplinario. ok. Entendemos al paciente dentro de un modelo que es el modelo biopsicosocial. Por lo tanto, esta visión holística de la salud e integrativa a nosotros nos hace entender de que hay cosas que se escapan de nuestro manejo. O sea, eh, querer asumir que los usuarios que llegan al kinesiólogo por derivación médica, ¿cierto? Como es actualmente, y querer asumir que nosotros como kinesiólogos tenemos todas las herramientas para suplir las necesidades de los usuarios, es bastante ambicioso, porque dentro de los múltiples síntomas con los que llegan los usuarios hoy en día, por lo menos en el área musculoesquelética, hay síntomas a los que nosotros quizás podemos atender, podemos educar, podemos decirle al usuario, mira, sabéis que hay varios factores de tu estilo de vida que a lo mejor están incidiendo en estos síntomas, Ujú, pero que a lo mejor tienen un manejo que es multidisciplinario e interdisciplinario. O sea, hay algunos tipos de dolor que quizás lo podríamos hablar un poquito más adelante, que sí, pueden ser perfectamente abordables por un psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, especialista en salud mental. mira. ¿Ah? Entonces, eh, yo creo que si se consideraran ciertos estándares para nosotros, para nuestro gremio, perfectamente podríamos ser profesionales de primera consulta en áreas específicas. Mm. Igual ustedes no pueden de ninguna manera hacerlo, ni de forma informal, se arriesgan algún problema legal. Sí, claro, sí, pues, eso está por un decreto. Entonces, eh, a menos que tú tengas otra profesión, tal como profesor de educación física, personal trainer, y que a lo mejor tú, por esas facultades que ese título te da, puedas hacer entrenamiento a usuarios, eh, planificarles ejercicio, hacer programación y periodización, lo que corresponde a las prestaciones específicas del kinesiólogo, tales como aplicación de agentes físicos, eh, atenciones relacionadas a la gimnasia médica, atenciones relacionadas con la aplicación de técnicas manuales. Eso es netamente parte de la práctica del kinesiólogo. Mm. ¿Te fijas? ¿Cuál? Sí, sí. Tú hablabas recién del colegio kinesiólogo. ¿Cuáles son las áreas de acción y las especialidades que tienen ustedes, digamos, en las que se rigen, digamos, el cuadro, el marco en el que ustedes pueden atender a una persona? Bueno, el Colegio de Kinesiólogos, desde el año 2013 aproximadamente, sin mal no recuerdo, Ujú. eh, formó una comisión. eh, y eso surge en base a algo ocurrido el 2008 por el Colegio Médico y de Odontólogos que en el fondo definieron, ok, nosotros vamos a establecer especialidades y esto que nosotros estamos estableciendo va a estar reconocido por el Ministerio de Salud. Ok, a partir de eso también el Colegio de Kinesiólogos, de manera un poquito más tardía, fue formando comisiones que posteriormente formaron directorios y a partir de eso se formó el DENAQUE, eh, que logró con asesoría jurídica, ¿cierto? Y capacidad legal, la que hoy en día se conoce como Asociación Nacional de Acreditación de Kinesiólogos Especialistas.
Ok. DENAC, ¿ya? Y eso se formó en el año 2013. ¿Y qué es lo que hace el DENACE? En el fondo, el DENACE establece un mínimo de requisitos para que los profesionales kinesiólogos, ¿cierto? Eh, puedan postular a ciertas áreas de especialidad y poder así definir, dependiendo obviamente del área a la cual están postulando, si es que pueden establecerse como especialistas en cierta área. ¿Ya? Y ahí hay varias áreas de acción. O sea, tiene el área neuroquinesiológica, musculoesquelética, geriatría, Mm, respiratoria, cardiovascular, deportiva, pacientes quemados, perdón, especialidad en quemado y reconstrucción, por mencionar algunas. sí. Por lo tanto, el colegio hoy en día vela también porque exista un registro que también le dé cierta formalidad a nuestra práctica, velando también, ¿cierto?, porque se establezcan prestaciones al servicio de la comunidad. Con esta cuestión de la pandemia y bueno, el lamentable número de personas que llegaban a los hospitales, centros asistenciales, clínicas, eh, como que tomó relevancia y regresó un poco la labor o algunas de las labores, digamos, que también realizan los kinesiólogos. O sea, me explico. La mayoría de la gente piensa que el kinesiólogo solamente para el deporte, para los futbolistas, para los tenistas, qué sé yo, o A los para la huesos. presentación de la Teletón, por dar un ejemplo. Pero los kinesiólogos tienen mayor, tienen también la capacidad de ayudar a gente que está, digamos, a punto de morir, que está luchando por su vida, que está desahuciado. Es parte de las competencias de ustedes, ¿no? Sí, claro. Ahí están los kinesiólogos intensivistas, que se Claro. dedican al área intensiva, digamos. Eh, y nosotros cuando salimos de la universidad salimos con un background que a nosotros nos permite poder ejercer en cualquier área y que dependiendo de la orientación, de la motivación que tú tengas como kinesiólogo, puedes ir perfeccionándote y profundizando en áreas específicas de la kinesiología. Muchos de los colegas que trabajan en el área intensiva, que fueron primera línea ahora en pandemia, Ujú. son los que pertenecen al área intensiva. También cardiorrespiratoria, eh, ¿por qué no decirlo también del área musculoesquelética, ya que tanto en el sistema público como en el privado no dejaron de atender? O sea, no hubo cierre por lo menos de algunas áreas o de algunas unidades que seguían recibiendo a pacientes que venían saliendo muchas veces del cuadro post-COVID, o sea, con alguna secuela musculoesquelética, secuela en su capacidad cardiorrespiratoria, pacientes que se cansaban subiendo 2 pisos en la escalera, o pacientes que se cansaban caminando solamente una cuadra. Eh, o sea, el abordaje fue bastante amplio y desde ese punto de vista, los colegas, los profesionales dedicados a esta área, yo creo que dieron abasto con la exigencia que consideró esta pandemia. Sí, No es verdad. solamente los kinesiólogos, o sea, ahora estamos hablando de los kinesiólogos, pero hubo otros también profesionales, parte del equipo que contribuyeron de manera importante también en la rehabilitación, los fonoaudiólogos, los terapeutas, ¿por qué no decir los psicólogos? Mm, ¿Cierto? sí. Muchos médicos tuvieron que salir también de su área de especialidad para poder llegar a las unidades de paciente crítico, ¿cierto? A usar ventiladores mecánicos. Entonces, eh, yo creo que hubo un gran trabajo del equipo en sí. Ahora, pero dentro de lo que corresponde a lo que me preguntaba, fue un área en donde había personal preparado y que obviamente personal que a lo mejor estaba empezando el área y tuvo que formarse también. Sí, sí. No, fue tremendo eso de la pandemia. Eh, Pancho, hablemos de autocuidado. ¿Cómo en la sociedad en la que actualmente vivimos lo podemos graficar en los dolores o en las dolencias? Pero cómo la gente está poniendo otras cosas en vez de la salud como primer lugar. La sociedad en la que nosotros vivimos actualmente es una sociedad que eh, tiene, tiene varias demandas
¿cierto? O Sí, sea, estamos demandados por el sistema, por las responsabilidades, eh, por todo lo que tenemos que hacer día a día como para poder seguir funcionando, seguir rindiendo, ¿cierto? Y hay un ítem que tú mencionabas recién que es el que se ve más afectado y que nosotros es uno de los puntos o asteriscos que siempre le marcamos al usuario cuando le brindamos algún tipo de educación o le brindamos algún tipo de información que tiene que ver con el autocuidado. Eh, el autocuidado no es tan solo vestirse bien o, o levantarse a la hora para llegar temprano al trabajo y poder rendir de acuerdo a las metas que me imponen en el trabajo o a las que yo me puedo imponer, sino que autocuidado tiene que ver con eh, áreas que son físicas, emocionales y espirituales. O sea, tenemos que entender que cuando hablamos de autocuidado nos referimos a un área totalmente integrativa de nuestra salud y de nuestra persona, ¿ya? Los colegas psicólogos posiblemente te podrían hablar mucho más en profundidad y muchas más cualidades de esto, ¿ya? Sin embargo, nosotros desde nuestra visión de la salud entendemos que el autocuidado muchas veces para los usuarios tiene que ver con poner límites, con restringir su espacio, con identificar cuáles son sus capacidades, eh, con escucharse a sí mismos, con identificar cuáles son sus motivaciones personales, qué cosas les gusta hacer, con el respeto hacia su cuerpo y hacia el resto, con el tipo de decisiones que toman día a día, con el amor propio, finalmente. Por lo tanto, cuando hablamos de autocuidado, tiene que ver con la coherencia que existe entre lo que se piensa, lo que se habla y lo que se hace. claro. ¿Cachai? Entonces, eh, casos típicos que se enfocan netamente en el autocuidado, por lo menos en el área musculoesquelética, tiene que ver con usuarios que asisten tarde al médico porque llevan aguantando un dolor meses, a veces años, porque no quieren faltar al trabajo. Si faltan al trabajo, no les van a pagar lo que corresponde. Si es que el médico les da una licencia, tampoco muchas veces les va a llegar, perdón, la misma cantidad de lucas que les debería llegar al mes, lucas que muchas veces tienen contempladas para cubrir sus necesidades, sus pagos, las cosas que ellos tienen dentro de su presupuesto. Entonces, las personas se van postergando por un tema económico. A veces las personas se van postergando por un tema de estigma, porque tirar licencia o estar enfermo en la pega te genera un estigma. Sí. Y muchas veces esa condición tampoco es creíble. No todos sienten como que, estoy enfermo, ok, me van a respetar todo aquí, ya, ok, me tomo mis días y vuelvo tal día, ok. Algunos como que sienten ahí el peso de chuta, eh, ya lleva como 3 licencias por salud mental, eh, y la salud mental hoy en día es un tremendo tema porque eh, muchas de las condiciones de salud mental que son diagnosticadas por psiquiatras, eh, si, no sé si viste por ahí el reportaje de la Compin, una cantidad de licencias médicas rechazadas, y tú dices, bueno, pero si esta persona tiene una condición de salud que está afectada, Exacto. entonces, ¿quién regula esto? ¿Para quién trabajan? ¿Ah? O sea, aquí, ¿de qué equipo están jugando? ¿Del ¿Están de la gente o del otro? claro, o sea, estamos haciendo las cosas para el empresario, para las organizaciones, o estamos cuidando la salud de las personas. ¿A dónde ponemos el foco? Entonces, vemos que se afecta el autocuidado en personas que realmente no quieren dejar de hacer sus cosas. Muchas de las personas son felices haciendo lo que hacen y les da autonomía, les da independencia, se sienten validados. Sin embargo, eh, tienen miedo y temen de lo que pueda significar tomarse días en el trabajo para poder descansar, para tomarse un break, muchas veces para poder compartir con sus hijos. Los horarios de trabajo de muchas personas, yo creo que de la gran masa, son horarios que contemplan
horas tempranas del día, llegan tarde a sus casas y cuando llegan, llegan a hacer sus cosas, quizás comen, se bañan, se acuestan, están un rato con los hijos, quizás. eh, y en ese contexto, ¿con qué nos encontramos nosotros los kinesiólogos? Que cuando llegan a nosotros por dolor, nosotros les decimos, oye, necesito que hagáis esto en la casa, que comas 4 veces al día, cada tantas horas, que tomes tantos litros de agua y que hagas ejercicio. Estos ejercicios tenéis que empezar a hacer. Y la persona dice, ¿a qué hora lo voy a hacer? Y ahora, ujú, ¿Cachai? Entonces nosotros le decimos, bueno, busca un lugar ahí en tu rutina, estos ejercicios no te van a tomar más de 15 minutos, 15 minutos aquí, 15 minutos acá, más 15 minutos acá, se suman, ya, ok, pero el usuario, la persona común y corriente, tiene toda una rutina implantada mm, que a lo mejor le va a ser imposible levantarse una hora antes, porque le significa una hora más de sueño, sí, ¿cachai? que ya son Eh, pocas. y que ya pueden ser pocas, y sin considerar que muchas personas hoy en día tienen trastornos del sueño, Mm. ¿cachai? Entonces, nosotros tratamos de abordar al usuario entendiendo su contexto, ¿cachai? O sea, ¿para qué voy a ir al psiquiatra? Le voy a comentar mis temas, estoy durmiendo horrible, me estoy quedando dormido mientras conduzco, eh, y que a lo mejor lo que yo necesito es descansar y desconectarme un rato, y el psiquiatra me dice, toma, ahí tenía unas pastillas para dormir. Oye, si yo no quiero empastillarme para dormir, pues, o sea, tengo responsabilidades, tengo hijos chicos, de repente se despiertan en la noche, tengo que estar, ¿cachai? Si lo Sí, que yo quiero es desconectarme un rato. sí. Entonces, hay que entender el contexto de las personas, yo creo, y creo que ese es como el llamado hoy en día a los futuros profesionales en nuestra área. Entender a la persona no por el diagnóstico. O sea, ya desde hace unos años sabemos que 3 personas pueden tener el mismo diagnóstico, lumbago, 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 y tienen disfunciones totalmente distintas. Mm. En una persona con lumbago podemos encontrar un síndrome piramidal, en otra persona por lumbago podemos encontrar alguna disfunción muscular en la extremidad inferior, y en otra persona por lumbago a lo mejor podemos encontrar una depre que está pasando piola. Entonces, tenemos que entender el contexto cuando entrevistamos a los usuarios y cuando tratamos de acercarnos a ellos, porque a veces con un poquito de corriente, calor, no les vamos a hacer nada. Oye, y entonces, bajo esa lógica, tú me ponías ejemplo psicológico, musculoesquelético, deportivo. Cuando la persona recurre teniendo dolor, ¿puede que sea ya tarde, para tarde para recurrir a un especialista o no? O sea, depende siempre de cada persona, de cada usuario, pero lo que dice la estadística es que más del 80% de las personas que asisten al médico y que llegan al kinesiólogo es por dolor. Mm, O sea, principal motivo de consulta, dolor. claro. Y ahí en cada caso hay que entender de dónde viene este dolor, porque el dolor como síntoma, nosotros tratamos de abordarlo más que como un síntoma, como una sensación, que es una sensación que es independiente y particular de cada persona, Mm. ¿cachai? O sea, si yo te pregunto a ti, Luis, ¿cuánto te duele? Del 0 al 10, y tú me dices 6, y le pregunto a tu mamá, señora tanto, ¿cuánto le duele a usted del 0 al 10? Y tu mamá me dice 6, el 6 de ella y el 6 tuyo no necesariamente son iguales. La famosa vara del dolor. Claro. Entonces, eh, para cada persona, esta sensación es distinta porque tiene implicancias distintas, contextos distintos, tiene experiencias que contribuyen en la sensación como tal, que son distintas, y por lo tanto tenemos que entender el dolor de manera individual en cada caso. Ahora, hay personas que por asistir o por aguantar mucho rato los síntomas, por la pega, por la presión, porque necesitan las lucas, porque tienen que rendir, etcétera, porque tienen obligaciones y responsabilidades, dejan pasar mucho tiempo con el dolor, claro, y llegan al médico y el médico les dice, ya bueno, tenéis esto, tenéis que ir al kine, y llegan al kine y nosotros les decimos, bueno, lo que tú tenís es algo que, como haya aguantado tanto rato,
es algo que a lo mejor no existe una regla, pero sí podría existir una proporcionalidad entre lo que el paciente aguantó con lo que podríamos demorarnos en restablecer el sistema o el equilibrio Mm. en ese sistema. Podría Equitativo el existir, tiempo. existe Podría. una relación directa o inversa, yo por lo menos no lo he visto, no lo he Ya. leído, pero si la persona espera mucho rato para asistir al médico y así poder llegar al kinesiólogo, damos por hecho que esa persona no va a tener un cuadro resolutivo en corto tiempo, ¿cachai? Mm. Entonces es importante el autocuidado, es importante que cuando a mí me duele algo, y es algo que se escapa un poquito de lo que yo siento diariamente, o sea, todos tenemos así como, ya, cuando yo hago esto, pa, me suena, cuando hago esto, clic, como que siento clic, clic, ya, ok, y todos tenemos variantes anatómicas también, o sea, todos nuestros esqueletos son distintos. Sin embargo, cuando algo nos llama la atención en nuestro funcionamiento, cuando eh, algo nos duele, algo nos molesta, algo como que decimos, chuta, ¿sabes qué? Esto no lo siento como, algo como que me pasa con el dedo, la rodilla, siento que cuando subo la escalera como que se me va para el lado. eh, Muchas veces las personas esperan que les duela para asistir al médico. Y Mm. también, en ese sentido, nos falta tener una actitud más preventiva Eso, a a eso me nosotros refería. como usuarios, y también a nosotros los profesionales enfocarnos más en el área preventiva. En el Mm. deporte se da. Tú puedes hacer programaciones de ejercicio que tengan una finalidad preventiva en ciertas etapas de la programación para después terminar trabajando fuerzas, qué sé yo. Pero en nuestro actuar diario a nivel de atención primaria se da mucho. Yo me saco el sombrero con los colegas que trabajan en atención primaria en salud, que tuvieron un rol tremendamente importante ahora en pandemia. Oye, ¿y es más gente la que llega con dolores antiguos o con dolores más fortuitos? Así que antiguos, ¿no? De los que aguantan. Eh, es que sabéis que no sé cómo serán en otros lugares, pero a lo mejor en regiones la experiencia puede ser distinta. Mm. Eh, pero generalmente el usuario que es más añoso es el que aguanta más, Sí. ¿cachai? Es el que se posterga más. También quizás podría darte una estadística si nos volvemos a ver, pero lo que más se da en las unidades de atención musculoesquelética es que las mujeres consultan más que los hombres. Mira, Y muchos de los hombres que consultan porque sus parejas les consultan. ya, ¿Cachai? Entonces, a lo mejor hay algo también asociado al rol de género. exacto. Eh, También, ¿por qué no decirlo? Estamos en una sociedad tremendamente machista, entonces todavía no nos podemos sacar al machismo, ¿cierto? De muchas de las casas que tenemos acá en nuestro país, está inserto, ¿cierto? Como un cáncer, y por lo tanto muchos hombres pasan por alto, no lo consultan. eh, eh, para Por no ser algunos juzgado o por no bajar su especie de macho alfa, eh, es posible, no se atiende. es posible, y quizás muchos vivan en negación, eh, y para algunos quizás nunca sea tema ir al psicólogo, porque al psicólogo van los locos, Sí, ¿cachai? Entonces hay juicio. estigma, hay machismo, hay poco autocuidado, hay poca responsabilidad afectiva, poca responsabilidad social. eh, Tenemos una sociedad que también viene muy dañada de hace mucho rato, o sea, nuestros adultos mayores, nuestras personas mayores, eh, vivieron tiempos complejos, hace no tanto tiempo, pero hace varios años. Entonces, eh, estamos también en climas de incertidumbre y todo eso es parte de un contexto. Por lo tanto, cuando hoy en día las personas tienen dolor, nosotros como kinesiólogos también tenemos que entender que ese dolor puede tener factores que lo están influenciando, que a lo mejor tienen que ver con el contexto, con las experiencias, pero también pueden estar influenciando factores asociados a su sistema anímico, a trastornos del ánimo, si es que la persona hoy en día está desmotivada con la vida, si es que a lo mejor perdió el norte, perdió la motivación, si a lo mejor está viviendo un duelo no resuelto, si a lo Mm. mejor tiene problemas en sus relaciones interpersonales, si a lo mejor tiene problemas con el jefe,
si es que a lo mejor tuvo una infancia dañada. O sea, hoy en día yo creo que estamos en un punto en donde tenemos que hacernos cargo de nosotros, hacernos cargo del niño que tenemos dañado. Por ahí leía en un rayado de un baño en una de las universidades donde voy, que decía, sana a tu niño interior. Y tiene mucho Con sentido, mucho sentido, sí. tiene mucho sentido, ¿cachai? O sea, eh, a veces nos toca conversar de esos temas con los pacientes y eso significa darles 15 minutos más, eh, pero que para los pacientes puede ser tremendamente significativo, porque a lo mejor nunca lo han conversado con nadie, nunca se han dado el tiempo de reflexionarlo. Y creo que la kinesiología hoy en día, sin meterse en el terreno de los profesionales de la salud mental, también podemos decirle al usuario, oye, ¿sabéis qué? El dolor que tú tienes, yo te puedo aplicar la máquina toda la sesión, te puedo aplicar calor toda la sesión, te puedo hacer masoterapia en este músculo, podemos entrenar el mejor de los ejercicios, pero en el dolor que tienes o en el síntoma que tienes, a lo mejor hay otros factores que lo están gatillando, factores que encienden tu sistema de alarma, que es un sistema que funciona aquí arriba, ¿cachai? En el techo. Entonces, tenemos que ser también nosotros autocríticos de lo que hacemos día a día para definir hasta dónde podemos llegar y a dónde le decimos al usuario, mira, ¿sabes qué? Contigo ya hemos hecho todo lo que podemos hacer, podemos seguir haciendo más cosas, potenciando esto, dándonos cuenta de qué debilidades tenemos que hacernos cargo, perfecto, pero tu tema es un tema que necesita un abordaje multidisciplinario. Como hay usuarios que no, que a lo mejor con el kinesiólogo van a poder corregir lo que tienen que corregir, van a andar bien, si son responsables con el cuidado de su salud, a lo mejor se van a cuidar con las comidas, van a dejar de comer azúcares procesados, que son altamente inflamatorios, van a tomar más líquido y menos bebidas, ¿cierto? Van a dormir 2 horitas más, van a apagar el celular antes de quedarse dormidos, ¿cachai? Entonces, algunos le toman el peso al autocuidado, otros es más difícil, pero yo creo que es algo que nosotros no podemos dejar de hacer. Es verdad. Hoy ha sido extraordinario, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero como nos quedan Oye, varias cosas rápido. pendientes, tenemos la excusa para volver a vernos, así que Ya, nada, está hemos bien, está aprendido bien. mucho como siempre, Pancho, te agradezco y esperamos que todas las cosas sigan yendo bien en las clases, fin de año ya, Muchas gracias. y en la clínica. Muchas gracias, Luis Felipe, gracias a ti, gracias al programa y a Radio Cooperativa nuevamente por la invitación. Para mí un honor estar aquí y poder conversar con ustedes de temas que son importantes para nuestra población. Sí, sí, y van a seguir siendo importantes porque te vamos a seguir llamando. Muchas Ya, bueno, gracias, Luis Felipe. Gracias por la invitación.